Nunca pensé que a mis 72 años, yo, María Guadalupe López, terminaría abandonada en la central de autobuses de la Ciudad de México, con solo 500 pesos en el bolsillo y un papelito frío que decía: «Mamá, ya no podemos contigo». Fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho, una traición que me dejó sin aliento, preguntándome qué pecado tan grande cometí para que mis propios hijos, carne de mi carne, me hicieran esto. El dolor era como una tormenta en el desierto, seca y asfixiante, que me hacía dudar si valía la pena seguir respirando. ¿Alguna vez han sentido esa traición de alguien que aman más que a nada? Cuéntenme en los comentarios. Y si están viendo esto desde Oaxaca, Puebla o la Ciudad de México, dejen un mensajito para saber de dónde vienen. No olviden suscribirse al canal para más historias reales como esta que les toquen el corazón. Nací en un pueblito chiquito de Puebla, de esos donde la tierra roja se pega a los pies y el sol quema como fuego en la siesta. Mi casa era una choza de adobe con techo de palma, donde mi mamá, doña Carmen, me enseñó a tejer desde niña. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la lluvia, ese aroma fresco que llenaba el aire mientras yo sentaba en el suelo, con las manos enredadas en hilos de colores. «Guadalupe, mija, con estas manos nunca pasarás hambre», me decía ella, mientras sus dedos volaban sobre el telar, convirtiendo lana cruda en rebozos hermosos que vendíamos en el mercado. Mi papá trabajaba en los campos de maíz, levantándose antes del amanecer, con el gallo cantando como alarma. La vida era dura, como caminar descalza sobre piedras calientes, pero había una calidez en nuestra familia que me hacía sentir segura, como un abrazo en la noche fría. Crecí jugando entre los nopales y los magueyes, recogiendo frutas silvestres y ayudando a mi mamá con los telares. No fui mucho a la escuela, solo hasta el 2º grado, porque había que trabajar para comer. Aprendí a contar con los dedos y a leer lo justo para no perderme en las cuentas del mercado. Pero la vida me enseñó más que cualquier libro: a ser fuerte, a no quejarme cuando el estómago rugía de hambre, a encontrar esperanza en las pequeñas cosas, como el sonido rítmico del telar que parecía un latido constante. En las fiestas del pueblo, bailábamos al son de la marimba, con vestidos hechos por nosotras mismas, y yo soñaba con una vida mejor, aunque sabía que el destino en el campo era como un río seco, esperando una lluvia que no siempre llega. Me casé joven, a los 16, con Juan, un hombre bueno y trabajador que conocí en la feria de San Juan. Él tenía ojos negros como la noche y una sonrisa que me hacía sentir como la reina del pueblo. Nos mirábamos a escondidas porque mi papá era estricto. Decía que el amor tenía que ser con cabeza, no solo con el corazón. Pero cuando Juan pidió mi mano con un ramo de flores silvestres, mi mamá cosió mi vestido de novia con retazos de tela guardados por años. Fue una boda sencilla en la iglesita del pueblo, con tamales y atole para todos. Nos fuimos a vivir a una casita humilde, con piso de tierra y un fogón de leña, donde cocinaba frijoles y tortillas todos los días. Pronto llegó Miguel, mi primer hijo, con su llanto fuerte que llenaba la casa de vida. Luego Rosa, con sus ojos grandes como los míos, que me ayudaba a tejer desde chiquita. Carlos vino después, un niño travieso que corría por los campos como loco, y por último Pedro, el más chiquito, que nació cuando ya pensábamos que no habría más. Juan trabajaba en las minas cercanas, bajando a las profundidades de la tierra para sacar plata. Un trabajo peligroso que me ponía el corazón en un hilo cada día. «No te preocupes, Lupe, Dios nos cuida», me decía él, besándome la frente antes de irse al alba. Pero el destino es traicionero, como una serpiente en la hierba. Un día
Cuando Pedro tenía apenas 5 años, Juan no regresó. Un accidente en la mina, dijeron. Un derrumbe que lo atrapó bajo toneladas de roca. Me quedé sola, con 4 bocas que alimentar y un dolor que me partía el alma en dos, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. No tuve tiempo para llorar mucho. Las lágrimas no pagan la comida. Empecé a tejer como loca, haciendo rebozos, manteles y bolsas que vendía en el tianguis de Puebla. Mis manos se volvieron callosas, como corteza de árbol viejo, pero mis hijos nunca se acostaron con hambre. Hubo noches en que yo solo tomaba agua con chile para aguantar, guardando el último pedazo de tortilla para ellos. En la sequía del 80, vendí hasta mis aretes de plata para comprar maíz, pero los crié a todos, viéndolos aprender a leer y escribir, algo que yo apenas dominaba. Mis hijos eran mi mundo, estrellas en mi cielo oscuro. Miguel, el mayor, siempre prometía: «Mamá, cuando sea grande, te daré la mejor casa». Rosa peinaba mi cabello los domingos y decía que era la mamá más bonita. Carlos y Pedro jugaban a mi alrededor mientras yo tejía, riendo con esa inocencia que me daba fuerzas. Eran cariñosos, agradecidos, y yo pensaba que todo el sacrificio valía la pena, como hilos que se entretejen para formar un tapiz fuerte. Pero las cosas cambian cuando crecen, como el río que se seca con el tiempo. Cuando se hicieron grandes, empezaron a irse al norte, a la Ciudad de México, buscando trabajo mejor. Miguel fue el primero, consiguiendo empleo como chofer en una fábrica. Rosa se casó con un muchacho de allá y se mudó. Carlos se hizo albañil y Pedro estudió un poco más, un curso de mecánica en Guadalajara. Al principio venían a visitarme trayendo regalos, una blusa nueva, medicinas para mi presión o dinero para arreglar la casa. Llamaban por teléfono preguntando cómo estaba, pero poco a poco las visitas se espaciaron, como nubes que se alejan en el cielo. Entendía, cada quien tiene su vida, sus problemas, como yo tuve los míos. La soledad empezó a apretarme el pecho, especialmente en las noches frías de Puebla, cuando el viento silbaba por las grietas de la casa. Fue entonces cuando Miguel llegó un día sin avisar. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí en el pueblo. ¿Y si te pasa algo? Ven a vivir conmigo a la Ciudad de México. Tengo espacio y así te cuido». Al principio dudé, porque mi casita era mi refugio, con mi telar en el patio y mis gallinas picoteando. Tenía mi libertad, mi rutina simple pero mía. Pero él insistió tanto, con esa voz que me recordaba al niño que crié, que cedí. Empaqué mis cosas en una maleta vieja, 2 mudas de ropa, mis medicinas, el retrato descolorido de Juan y algunos hilos para tejer. Dejé las gallinas con la vecina, cerré la puerta de mi hogar de tantos años y subí al autobús pensando que sería para mejor. El viaje fue largo, con el sol pegando en la ventana y el olor a diésel en el aire. Llegamos a la Ciudad de México al atardecer, esa jungla de concreto y ruido que me mareaba. La casa de Miguel era modesta, en un barrio obrero, con azulejos en el piso y agua corriente, cosas que en el pueblo eran lujo. Luisa, su esposa, me recibió con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Los nietos, 3 chiquillos ruidosos, apenas me miraron, ocupados con sus juegos. Me dieron un cuartito en la parte de atrás, pequeño pero limpio, con una cama dura y una ventana que daba a un muro. Esa primera noche, sola en esa cama extraña, lloré bajito, extrañando el olor a tierra de Puebla, el canto de los grillos, la libertad de despertar cuando quería. Me decía a mí misma que era cuestión de acostumbrarme, que el amor de familia valía el cambio. Pero algo en mi corazón, como un presentimiento oscuro,
me susurraba que no todo era como parecía. No sabía entonces que esa invitación tenía un lado oculto, como una tela tejida con hilos rotos. Los días pasaban y yo intentaba ayudar. Lavaba la ropa, cocinaba pozole como en el pueblo, tejía rebozos para vender en el mercado local. Pero Luisa empezaba a mirarme de reojo, como si yo fuera una intrusa. No te molestes, suegra, yo me encargo, decía, apartándome de la cocina con gentileza fingida. Miguel salía temprano a trabajar y volvía tarde, cansado, con apenas un buenas noches para mí. Los nietos me evitaban, diciendo que olía a viejo o que hablaba lento. Una noche escuché una discusión a través de la pared delgada. Tu mamá es un gasto extra, Miguel. Con lo que cuesta su comida y medicinas no alcanzamos, decía Luisa con voz cortante. Ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Es mi mamá, respondía él, pero sin convicción. Sentí como si me hubieran pisoteado el corazón, como una flor marchita bajo una bota. ¿Yo? ¿Un gasto? Después de todo lo que di por ellos. Pero callé, porque el orgullo de madre es tragarse el dolor para no herir a los hijos. Poco a poco noté más señales. Mis cosas movidas sin permiso, comidas servidas aparte, como si yo fuera contagiosa. Intenté hablar con Miguel, pero él desviaba la mirada. Estás imaginando cosas, mamá. ¿Estamos bien? Pero no lo estábamos. Una tarde, revisando mis papeles viejos, encontré documentos que no reconocía. Un préstamo bancario a mi nombre, por una cantidad grande, para comprar esa misma casa. Mi firma estaba allí, pero yo nunca la puse. El shock fue como un rayo en cielo claro. Miguel había usado mi nombre para pedir dinero, sin decirme, probablemente por deudas que no quería confesar. El dolor me invadió, como agua fría en las venas. ¿Cómo mi hijo pudo hacer eso? Me senté en la cama, con las manos temblando, sintiendo la traición como espinas clavadas en la piel. Quise confrontarlo, pero el miedo a perderlo todo me detuvo. En cambio, seguí tejiendo en silencio, encontrando consuelo en los hilos que se entrecruzaban, como si pudieran arreglar el enredo de mi vida. No sabía que lo peor estaba por venir, que esa casa que pensé era un refugio se convertiría en una cárcel de indiferencia. Los meses pasaban y la tensión crecía como una olla a presión. Luisa empezó a separar mis platos, diciendo que comía despacio y molestaba en la mesa familiar. Los nietos se reían a mis espaldas, imitando mi acento del pueblo. Miguel, mi propio hijo, evitaba mirarme, como si yo fuera un recordatorio de algo malo. Intenté contribuir más, tejí rebozos y los vendí en un tianguis cerca, trayendo unos pesos para la casa. Mira, hijo, para ayudar con los gastos, le dije un día, extendiendo el dinero con orgullo. Él lo tomó sin sonrisa. Gracias, mamá, pero no es necesario. Pero yo sabía que sí lo era. El dinero del préstamo pesaba como una piedra en mi conciencia. Una noche no pude más. Escuché otra pelea. Tenemos que hacer algo con tu mamá. El banco presiona por el préstamo y ella no ayuda, gritaba Luisa. Ya lo sé, pero no puedo echarla a la calle, respondía Miguel. Entonces envíala con Rosa o Carlos, que se turnen el problema. Problema. Yo era un problema para ellos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mientras me acurrucaba en la cama, sintiendo la soledad como un vacío en el estómago. Al día siguiente, fingí no saber nada, pero el dolor me carcomía por dentro, como termitas en madera vieja. Finalmente, confronté a Miguel en la cocina, con el corazón latiendo fuerte. Hijo, ¿por qué usaste mi nombre para ese préstamo? ¿Por qué no me dijiste? Él palideció, mirando al suelo. Mamá, fue por necesidad. Teníamos deudas y tu nombre era limpio. Lo pagaré, te lo prometo. Pero sus ojos decían otra cosa, evasivos como un coyote. ¿Y ahora qué?
Me tratan como si no existiera. Él suspiró. Es temporal, mamá. Solo aguanta un poco. Pero yo sentía que el poco se convertiría en eterno. Los otros hijos llamaban menos, excusándose con el trabajo. Rosa decía, mamá, estoy ocupada con los niños. Carlos, el albañilaje me mata. Pedro, el más joven, era el único que parecía preocupado, pero vivía lejos. La familia que tanto amé se deshilachaba como un rebozo viejo. Intenté ignorarlo, enfocándome en tejer, en los patrones que me calmaban, pero el presentimiento crecía. Algo malo se avecinaba. Una mañana, Miguel entró a mi cuarto con una sonrisa falsa. Mamá, vamos a dar un paseo. Te llevo a ver a una amiga en el centro. Mi corazón se aceleró, sospechando. Empaqué lo poco que tenía, con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. Subí al carro, el aire pesado como antes de una tormenta, y partimos hacia la Ciudad de México, sin saber que ese paseo sería el fin de todo lo que conocía. El carro zigzagueaba entre el tráfico caótico, con claxones resonando como un coro desordenado que me ponía los nervios de punta. Miguel manejaba con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en el camino, evitando cualquier mirada hacia mí. El sol de media mañana entraba por la ventana, calentando el asiento de vinil que se pegaba a mi falda, mientras un olor a gasolina y humo de la ciudad se colaba por las rendijas. Mi estómago se revolvía, no solo por el movimiento, sino por esa intuición profunda, como un susurro del viento en el desierto que me advertía de un peligro invisible. ¿Es lejos, hijo? ¿A qué amiga vamos a ver? Insistí, mi voz saliendo más débil de lo que quería, como un hilo a punto de romperse. Él murmuró algo inaudible, cambiando de carril bruscamente, y el silencio entre nosotros se hizo más espeso como niebla en la sierra. Al principio, cuando llegué a vivir con él y Luisa en esa casa de bloques grises, en un barrio ruidoso de la Ciudad de México, creí que era un gesto de cariño filial. La mudanza había sido un torbellino. Dejar mi pueblito en Puebla, con sus caminos de tierra y el eco de los telares, por ese mundo de sirenas y multitudes. Aquí estarás mejor, mamá, con nosotros, había dicho Miguel al recibirme, ayudándome con la maleta. La casa tenía luces brillantes y un baño con agua caliente, lujos que en el campo solo veía en sueños. Pero pronto las grietas aparecieron, sutiles al inicio, como hilos sueltos en un tejido. Luisa, con su cabello teñido y uñas pintadas, me saludaba con besos en el aire, pero sus ojos decían otra cosa, como si yo fuera una mancha en su rutina perfecta. Empezó con detalles pequeños. Ponía mi plato aparte en la mesa, alegando que masticaba despacio y distraía a los niños durante la cena. Es por comodidad, suegra, para que coma tranquila, explicaba con una sonrisa plástica. Pero yo sentía el pinchazo, como una aguja clavada en la piel. Los nietos, esos angelitos con caritas sucias de jugo, al principio me abrazaban, pero pronto seguían el ejemplo de su mamá, riendo cuando tropezaba o olvidaba algo, llamándome abuelita lenta. Miguel, mi primogénito, el que juraba cuidarme, salía al alba para su trabajo de chofer y regresaba exhausto, con apenas un saludo cansado. Intenté ser útil. Barría el patio, lavaba los trastes con manos que aún recordaban el ritmo del telar. Incluso saqué mis hilos viejos y tejí un rebozo colorido pensando en venderlo para aportar. Mira, hijo, con esto ayudo un poco, le mostré orgullosa una tarde. Él lo miró de reojo. No hace falta, mamá, guarda eso, no ensucies la sala. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, extinguiendo el fuego de mi iniciativa. ¿Ensuciar? Yo que había tejido para sobrevivir, ahora era vista como un estorbo que desordenaba. Las visitas de mis otros hijos
se volvieron raras, como lluvias escasas en época seca. Rosa mandaba mensajes cortos. Estoy ocupada con el marido y los chiquillos, mamá. Carlos, el albañil, prometía venir, pero siempre cancelaba por un encargo urgente. Pedro, mi consentido, llamaba más, pero desde Guadalajara su voz sonaba lejana, como un eco en un cañón. Aguanta, mamá, pronto voy, decía. Pero los meses pasaban sin verlo. Me preguntaba en silencio, mirando el techo por las noches, por qué mis polluelos, que crié con alas fuertes, ahora volaban tan lejos, dejando el nido vacío y frío. El descubrimiento del préstamo fue como un terremoto que sacudió mi mundo. Una mañana, buscando mis documentos para renovar el seguro médico, encontré papeles extraños en un cajón. Un contrato bancario con mi nombre, una suma grande que no reconocía, usada para pagar deudas de juego de Miguel. Mi firma estaba allí, falsificada con torpeza, pero suficiente para atarme a esa carga. El corazón me dio un vuelco, como si cayera en un pozo sin fondo. ¿Cómo pudiste, hijo?, murmuré sola, las lágrimas nublando la vista. Recordé las noches en vela, cuando era niño, curando sus fiebres, con compresas frías, sacrificando mi comida para que él comiera. ¿Y ahora esto? Me culpaba a mí misma. Quizás los mimé demasiado. Les di todo sin enseñarles gratitud, como plantar semillas sin regarlas bien. Intenté confrontarlo esa noche, en la cocina, con olor a chile quemado. Miguel, encontré estos papeles. ¿Por qué usaste mi nombre para pedir dinero? ¿Para qué deudas? Él se puso rojo, balbuceando. Fue un error, mamá. Tenía problemas con apuestas, pero lo arreglaré. Admitió que el préstamo era para cubrir pérdidas en cartas, un vicio que escondía. No quería preocuparte, agregó, pero sus excusas sonaban huecas, como viento en una casa abandonada. Sentí ira burbujeando, como lava en un volcán dormido, mezclada con un amor que no se apagaba. Eres mi sangre, pero esto duele como traición, le dije, la voz quebrándose. Él prometió pagar, pero sus ojos evasivos me decían que era solo palabras al aire. Poco después, los cobradores tocaron la puerta. 2 hombres rudos, con trajes baratos, exigiendo el pago. La señora López firmó. Ella responde, gritaron. Y Luisa me miró con odio, como si yo fuera la culpable. Miguel los calmó con promesas, pero esa noche oí su pelea. Tu mamá nos trae problemas. ¿Y si nos echan por su culpa? El miedo me invadió, como sombras en una cueva, sintiéndome sola en un desierto sin oasis. ¿A dónde iría si me echaban? El pueblo ya no era mío. Vendieron mi casita sin avisar, usando el dinero para mejoras en la de ellos. La tensión escalaba, como una olla hirviendo sin válvula. Intentaba no molestar. Me quedaba en mi cuarto, saliendo solo para lo necesario, fingiendo sueño para evitar sus miradas. Pero un día, Pedrito, mi nieto de 10 años, se coló en mi habitación. Abuelita, ¿por qué mamá dice que te vas pronto? Su inocencia me rompió, como cristal quebrado. No sé, mijo, respondí, abrazándolo fuerte, oliendo su cabello a champú infantil. Él susurró, oí a papá decir que te mandarán con tía Rosa, pero ella no quiere. El golpe fue directo al alma. Mis hijos planeaban pasarme como un paquete no deseado. Esa noche no dormí, rumiando pensamientos oscuros. ¿Por qué el destino me castigaba así? Recordaba a Juan, su risa cálida, y me preguntaba si desde el cielo veía esta injusticia. Al amanecer decidí enfrentar. Miguel, ¿es verdad que me quieren enviar lejos? Él se inquietó. Solo hablamos de lo mejor para ti, mamá. Aquí estás sola todo el día. Mentira. Era por librarse de mí, del gasto que representaba. La discusión escaló, Luisa interviniendo. Suegra, no dramatices. Es por tu bien. Pero sus palabras eran veneno disfrazado de miel.
Días después, oí una reunión secreta en la sala, voces de Rosa y Carlos por teléfono discutiendo mi futuro. No la quiero en mi casa, tengo mis problemas, decía Rosa. Un asilo sería ideal, hay uno barato en Puebla, sugería Carlos. Miguel asentía. Dividimos el costo. Me escondí tras la puerta, el corazón latiendo como tambor, sintiendo humillación como fuego en las venas. ¿Un asilo? Yo que lo saqué adelante sola, ahora era desechable, como un rebozo raído. La ira me consumía, pero el amor maternal la templaba. Intenté un último esfuerzo. Tejí un mantel para la familia, esperando ablandarlos, pero Luisa lo tiró. No necesitamos eso, suegra. Guarda tus trapos. El rechazo fue la gota que colmó el vaso. Me encerré, llorando en silencio, preguntándome si valía la pena seguir luchando. Al día siguiente, Miguel apareció con cara seria. Mamá, mañana salimos temprano. Te llevo a un lugar donde estarás mejor. Sus ojos no mentían. Era el plan de abandono. Empaqué con manos entumecidas, el nudo en la garganta apretando más, sabiendo que ese lugar era solo una excusa para deshacerse de mí para siempre. El carro avanzaba por las calles abarrotadas, con el bullicio de la ciudad como un zumbido constante que me taladraba la cabeza. Miguel conducía en silencio, sus nudillos blancos aferrados al volante, mientras yo miraba por la ventana los edificios altos que parecían tragarse el cielo. El peso en mi pecho era como una piedra que no me dejaba respirar hondo, un malestar que crecía con cada kilómetro. ¿A dónde vamos exactamente, hijo?, pregunté con voz quebrada, tocando su brazo para buscar una conexión que ya sentía perdida. Él se tensó, apartando la mirada. Es una sorpresa, mamá, te va a gustar. Pero su tono era seco, como tierra agrietada por la sequía, y supe que no era nada bueno. Llegamos a la central de autobuses, ese laberinto de gente apresurada, olores a comida frita y anuncios gritones. Miguel estacionó bruscamente, apagó el motor y se bajó sin una palabra. Sacó mi maleta del maletero y me la entregó como si quemara. Aquí tienes, mamá, 500 pesos para el boleto y algo de comer. Sus ojos evitaban los míos, fijos en el suelo. ¿Qué significa esto? ¿Me estás dejando aquí?, balbuceé. El mundo girando a mi alrededor como un remolino. No podemos más, mamá. El préstamo, las deudas. Eres un peso que no aguantamos. Ve a un hogar para ancianos en Puebla. Ya arreglé que te reciban. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta, quemando todo lo que quedaba de mi fe en él. Me quedé parada allí, con la maleta en una mano y el sobre en la otra, mientras él subía al carro y arrancaba, dejando una nube de humo y mi corazón hecho trizas. Lágrimas calientes bajaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor del miedo. La gente pasaba a mi lado, indiferente, como si yo fuera invisible. Una sombra más en esa multitud. Me senté en un banco de metal frío, las piernas flojas como trapos, y abrí el sobre. 2 billetes de 200, uno de 100 y esa nota cruel. ¿Cómo pude criar a alguien capaz de esto?, me pregunté, el dolor como un nudo que me ahogaba. Pensé en Juan, en mis sacrificios, en las noches sin dormir, y sentí un vacío que amenazaba con tragarme. Pasaron horas, o quizás minutos, que parecieron eternos. La cabeza me latía por la presión alta. Olvidé tomar mi pastilla en la confusión. Intenté levantarme, pero una oleada de vértigo me hizo tambalear. «Señora, ¿está bien?», preguntó una voz suave. Era un hombre de unos 50 años, con ropa sencilla y ojos amables, como los de un vecino del pueblo. «Me llamo José. Trabajo en un centro de ayuda aquí cerca. Parece que necesita un lugar para pasar la noche». Dudé, el miedo como una barrera, pero su mirada era sincera, como un faro en la oscuridad. «No tengo a dónde ir», confesé,
la voz temblorosa. Él asintió. Venga conmigo, no está sola en esto. Caminamos unas cuadras, el ruido de la ciudad atenuándose hasta una casa modesta con un letrero, Centro de Acogida San Miguel. Adentro, el olor a sopa casera me reconfortó un poco, como un recuerdo de hogar. Una hermana, Clara, me recibió con un abrazo cálido. Entre, mija, aquí nadie juzga. Me dieron una cama en un dormitorio compartido, con otras mujeres que miraban con empatía. Esa noche, bajo sábanas limpias pero ajenas, lloré hasta quedarme dormida, soñando con Puebla y mis telares. Al amanecer, el centro bullía de actividad. Zulema, una señora de mi edad con piel morena y sonrisa amplia, se acercó. Soy Zulema, nueva como tú. ¿Qué te trajo aquí? Conté mi historia a pedazos. El abandono, el préstamo falso, la traición. Ella asintió. Mis hijos me echaron por estorbo, pero aquí aprendí que la vida no termina en una estación de buses. Compartimos café negro y pan, y por primera vez en días sentí un hilo de conexión, como unir dos telas rotas. José me mostró el taller, un cuarto con mesas y materiales donados. Aquí puedes tejer si quieres. Ayuda a sanar. Tomé unos hilos viejos, mis dedos recordando el ritmo familiar, y empecé a crear un rebozo simple. El movimiento me calmó como un bálsamo en el alma herida, pero la presión alta me traicionó de nuevo. Un mareo fuerte me hizo caer, el mundo borroso. Ayuda, gritó Zulema. Clara me dio mi medicina y reposo. Descansa, pero no te rindas. Eres fuerte, como las raíces de un maguey. Días después, recuperada, enseñé a tejer a otras. Carmen, una viuda abandonada como yo, con manos torpes, pero espíritu vivo. Mi historia es igual. Hijos que prometen y olvidan, dijo ella, mientras entretejíamos hilos. Sus palabras me hicieron ver que no era la única. Un consuelo amargo, pero real. Vendimos nuestros rebozos en un mercado cercano, ganando unos pesos que me dieron un destello de independencia, como sol rompiendo nubes. Una tarde, una joven, Ana, llegó con libreta en mano. Soy reportera local. Escuché tu historia en el centro. ¿Puedo contarla? Dudé, la vergüenza como una capa pesada, pero accedí. Hablé de mi vida, el abandono, el préstamo. Ella escribió, sus ojos llenos de empatía. El artículo salió en un periódico chico. Abandonada a los 72, la fuerza de una tejedora. De pronto, mis hijos supieron. Miguel llamó, voz nerviosa. Mamá, no sabíamos. Ven a casa. Pero era por el escándalo, no por amor. No vuelvo, hijo. Aquí encuentro paz, respondí, colgando con el corazón endurecido. La rabia bullía, como lava bajo la superficie. Cuando Miguel vino al centro, exigiendo arreglar esto, exploté. ¿Me usaste como papel viejo? ¿Y ahora quieres compartir mi éxito? Descubrí entonces que Luisa había robado mis pendientes de oro, herencia de mi mamá, para venderlos. El shock fue como un trueno, pero en vez de derrumbarme, me impulsó. «Fuera de aquí», dije, la voz firme por primera vez. Él se fue, cabizbajo, y yo sentí un cambio, de víctima a dueña de mi destino. Con los pesos ahorrados, compré más hilos y formé un grupo. Yo, Zulema, Carmen y dos más. Tejíamos juntas vendiendo en ferias, el dinero creciendo como una planta regada. Pero el conflicto interno me carcomía. ¿Perdonar o cortar? Noches enteras pensaba en mis hijos, la ira mezclada con amor residual, como colores que se funden en un tejido. Enseñar a las otras me salvó. Ver a Carmen terminar su primer rebozo con lágrimas de orgullo me recordó mi valor. Ana volvió. Tu artículo tocó corazones. Hay donaciones. Gente quiere ayudarte a abrir un taller propio. El entusiasmo me invadió, como lluvia en tierra seca. Con ese impulso, rentamos un local pequeño en el barrio
instalando telares viejos pero funcionales. La inauguración fue humilde, con café y tamales, pero llena de esperanza. Vendimos el primer lote y por primera vez sentí libertad verdadera, como un pájaro saliendo de jaula. Pero no todo era fácil. La presión alta regresaba en momentos de estrés, recordándome mi fragilidad. Una crisis me postró en cama dudando de todo. ¿Vale la pena luchar? Zulema me animó. Mira lo que has construido. No dejes que el pasado te derrote. Salí adelante, enseñando más, expandiendo el grupo. Mis hijos reaparecieron, Rosa llorando. Perdón, mamá, fue por miedo. Pero yo elegí distancia. Los quiero, pero mi vida es mía ahora. El taller crecía, pedidos llegando de mercados lejanos. Tejíamos no solo tela, sino sueños rotos recompuestos. Ana prometió una continuación del artículo. Esto inspirará a muchas. Mientras preparaba hilos para un nuevo diseño, sentí un cosquilleo de anticipación, ignorando que esa nota periodística abriría puertas que nunca imaginé.